Muy bien, vamos a empezar con los primeros temas del curso. Vamos a empezar con unidades de concentración y preparación de soluciones. Antes de eso, ¿se acuerdan que habíamos platicado de la importancia que tiene la química analítica en la industria y en la química de los alimentos? Nosotros como químicos analíticos seguimos algo que se llaman las etapas del proceso analítico, que es algo que ustedes van a llegar a hacer en algún momento cuando se enfrenten al análisis de una muestra de alimentos. Normalmente lo que nosotros hacemos primero pues es definir el problema que queremos resolver. Algún problema que ustedes tengan en investigación, algún problema que surja dentro de la industria de los alimentos y que se les dé a ustedes, bueno, pues eso va a ser el primer paso. Tengo que definir cuál es mi problema. Una vez que yo tenga ya bien definido esto, ahora lo que viene es algo crítico dentro del proceso analítico. Tengo que elegir cuál es el método más apropiado para realizar mi determinación. Y aquí estamos hablando de que su conocimiento en química tiene que ser muy fuerte. No estamos hablando solamente de química analítica. Para que ustedes puedan elegir cómo atacar el problema, tienen que conocer primero a la molécula o a las moléculas que ustedes quieren estudiar, tienen que saber cuáles son sus estructuras, cuáles son sus características, sus propiedades, tienen que saber todo eso y también tienen que saber de los diferentes métodos, o bueno, en este caso, de los diferentes instrumentos que ustedes tienen disponibles, lo que se llaman las técnicas analíticas. Bueno, pues qué técnica es la mejor. Y ustedes tienen que saber en qué consisten las técnicas, si es espectroscopía, si es cromatografía, si es electroquímica. Ustedes tienen que saber, de acuerdo a las características de las moléculas que quieren estudiar, cuál es la mejor técnica que ustedes van a aplicar. Y bueno, pues obviamente esto también tiene que ver con pues situaciones como las económicas, las de tiempo, que también ustedes tienen que tomar en cuenta, sobre todo pues en la industria. Ahora, ya que ustedes con todo este conocimiento han elegido cuál es el método que van a seguir, pues viene la parte operativa, la parte de la toma de muestra, y en la toma de muestra pues esto no significa que ustedes van a llegar y en donde estén pues van a tomar un manojo de lo que sea. Esto normalmente no es así. De hecho, la etapa de la toma de muestra es una etapa muy importante que está normada. Hay normas para la toma de muestra. Dependiendo de cuál sea el analito o lo que ustedes quieran analizar, pues hay diferentes formas de hacer la toma de muestra y de pues, prepararla para su transporte al laboratorio. La siguiente etapa pues tiene que ver con algo muy común, que es el pretratamiento de la muestra. Muchas veces hay que hacerle un pretratamiento para facilitar el análisis que yo voy a hacer o para asegurar que yo voy a obtener resultados precisos y exactos al momento de mi análisis. Una vez que ya hice el pretratamiento, bueno, pues ahora sí, utilizo la técnica, adquiero los datos. Aquí, bueno, necesito un sistema transductor que me va a traducir la señal química que se va a producir en mi sistema que estoy analizando, normalmente a una señal eléctrica. Esa señal eléctrica pues es la que ayuda a los dispositivos electrónicos pues a ir siguiendo la evolución del sistema químico que yo estoy estudiando. Una vez que yo ya tengo los datos, pues tengo que hacer su tratamiento. Y aquí estamos hablando de que normalmente nos apoyamos mucho en la estadística para hacer este tratamiento de datos. Entonces, pues ahora sí que también las herramientas matemáticas son algo que ustedes como científicos, como químicos en alimentos, como químicos de alimentos, van a estar utilizando todo el tiempo. Y una vez que ya tengo los resultados estadísticos, es muy común, sobre todo en investigación, pero también en la industria, porque pues interesa ahorrar todo lo que se pueda dentro de la industria, hablando de tiempo y recursos económicos. Es muy común que nosotros hagamos este procedimiento varias veces apoyados en la estadística para hacer la optimización del método, para tratar de disminuir el tiempo, para tratar de disminuir gastos, y de forma que pues sigamos teniendo resultados precisos y exactos. Una vez que ya tengo tratados los datos, pues tengo que valorarlos, tengo que estudiarlos, tengo que saber esos números que yo estoy obteniendo, qué reflejan del sistema que yo estoy estudiando.
Y una vez que yo ya tengo esto, ya puedo definir cuáles son mis resultados, ya puedo hacer la discusión de ellos y hacer las conclusiones pertinentes. Este proceso es el que normalmente seguimos nosotros y es el que ustedes, como en su parte de químicos analíticos dentro de la carrera, pues van a tener que seguir. Ahora, normalmente, digamos, lo más socorrido cuando estamos aplicando el proceso analítico, pues es análisis cuantitativo. Y cuando estamos hablando de análisis cuantitativo, estamos hablando de cuánto hay de algo dentro de una muestra. Y a eso nos vamos a estar enfrentando casi todo el tiempo durante el curso. Pero bueno, si estamos hablando de cantidades, pues nos tenemos que ir hasta lo más básico. Y aquí vamos a recordar algunas cosas que tienen que ver con fundamentos de química, que en principio ustedes ya conocen, pero pues vamos a recordar un poco. Cuando nosotros estamos en química, nosotros tenemos formas de definir cantidades. Y la forma tradicional es utilizar el concepto del mol. ¿Por qué utilizamos el concepto del mol? Bueno, pues porque como nosotros nos estamos enfrentando a entidades muy pequeñas, pero que además las tenemos en cantidades bestiales, pues no normalmente, a lo mejor hoy en día con las matemáticas que tenemos, tal vez sería un poco más sencillo, pero imagínense las personas de hace varios siglos que empezaron a hacer sus pininos en química, en los albores, en el nacimiento de esta ciencia, que tuvieran que contar cantidades de millones o miles de millones o mucho más que eso para átomos, para moléculas, que estuvieran en un corpúsculo pequeñito que apenas a simple vista se puede ver. Eso era muy complicado, las matemáticas en ese tiempo eran muy complicadas y eso obligaba a los científicos de esos tiempos, a los primeros científicos, pues a buscar herramientas que les ayudaran a hacer cálculos matemáticos más sencillos. Entonces, bueno, si nos vamos a la definición formal de lo que es el mol, pues es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Digamos, esa es la definición formal de lo que sería el mol. Pero algo para entenderlo mejor sería como imaginarnos yendo al mercado y pidiéndole al frutero que les diera una docena de naranjas. Al momento que ustedes están hablando de una docena, pues están hablando de un 1 si se dan cuenta. Un número muy sencillo es 1, una docena. Pero ustedes saben que detrás de ese 1 o dentro de ese 1 hay 12 naranjas. Hay un número mucho más grande dentro de ese 1 que ustedes manejaron. Entonces pueden pedir una docena de naranjas, una docena de peras y están manejando dentro de un número pequeño un número grande. ¿Okay? Bueno, esa es la filosofía del mol. Si ustedes van al mercado y le piden al frutero una mol de naranjas, pues entonces van a meter en problemas al frutero porque dentro de ese mol, ese un mol, que es algo muy sencillo de decir, hay 6.023 por 10 a la 23 naranjas. Y bueno, pues ahí va a estar complicado. No sé si quieren en el mundo se tenga esa cantidad bestial de naranjas que ustedes le estarían pidiendo al frutero. Y pues ese número, ustedes se acuerdan, es el famoso número de Avogadro. Él planteó precisamente esta situación de la conversión de cantidad a moles y es una forma en la que nosotros tenemos, los químicos tenemos una forma de poder cuantificar de una forma más sencilla números enormes que son los que vamos a encontrar tanto de átomos como de moléculas, pues en cierta materia que nosotros estemos analizando. ¿Ok? Ahora, hay otro término importante que es la masa molar. La masa molar, a final de cuentas, es cuánta masa hay en una mol de lo que ustedes quieran. Por ejemplo, si ustedes pudieran reunir una mol de átomos de hidrógeno, si ustedes logran reunir 6.023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno y los ponen en una balanza, la balanza lo que les va a registrar es una masa de 1.01 gramos. Lo mismo pasa, por ejemplo, si ustedes reúnen una mol de átomos de cloro. Si ustedes los reúnen y lo ponen en una balanza, pues son 35.45 gramos lo que les va a registrar. Entonces,
Cada átomo dentro de la tabla periódica, pues ustedes ya lo saben, tiene un cierto valor de masa molar. Y la combinación de las masas molares de los átomos, pues me da las masas molares de lo que son las moléculas. ¿Ok? Y bueno, tengo una forma en la que yo puedo saltar de la información de moles a información de masa. Normalmente, pues nosotros en la vida coloquial manejamos más la masa y no las moles. Por eso les digo, no llegamos con el frutero a pedirle moles de algo. Entonces, para que nosotros podamos hacer la equivalencia entre moles y masa, está esta ecuación que está aquí, que me dice que el número de moles de lo que ustedes quieran es su masa, normalmente en gramos, entre la masa molar, que está dada en gramos por mol, o gramos entre mol, como ustedes lo quieran ver. ¿Ok? Ahora, en química nosotros nos enfrentamos normalmente a muchos procesos que se dan dentro del agua. Digo, considerando que en el planeta la mayor parte de lo que existe en la superficie es agua y todos los seres vivos pues tienen un sistema que funciona gracias al agua, pues es primordial que uno como químico de entrada pueda describir cómo es la química dentro del agua. Y esta química que se da dentro del agua, pues es lo que llamamos la química de soluciones o disoluciones. Y acuérdense que cuando estamos hablando de química de soluciones, pues estamos hablando de un soluto y un solvente. Entonces, en este caso, el agua va a ser nuestro solvente y lo que nosotros logremos disolver en el agua, pues va a ser el soluto. Entonces, nosotros nos vamos a estar enfrentando a este tipo de química, la química dentro del agua, donde el agua es el solvente. Y ahora, si nosotros queremos hablar de cantidades en la química del agua, pues tenemos que hablar cuánto tenemos de cierta especie química dentro de cierta cantidad de agua. Y entonces aquí es donde nosotros nos estamos ya metiendo a lo que llamamos unidades de concentración. Las unidades de concentración, como habíamos platicado justo con las moles, pues son una forma en la que nosotros vamos a cuantificar cuánto tengo de algo, de alguna especie química, dentro de cierta cantidad de solvente, que en este caso es el agua. ¿Okay? Ahora, no tenemos una sola unidad de concentración, tenemos una infinidad de posibilidades de unidades de concentración. Y bueno, muchas veces dependiendo de la rama de la química en la que ustedes se vayan a especializar, pues habrá preferencia por alguna de estas unidades de concentración, pero pues nosotros tenemos que saber hacer equivalencia entre una unidad y otra para saber exactamente pues cuál es el lenguaje que estamos hablando en cuanto a cantidades en el agua. Entonces, las más importantes son las que están aquí en la tabla. La molaridad, por ejemplo, se define como las moles de soluto que contiene cada litro de solución. ¿Sale? La molaridad pues es una unidad de concentración, digamos, tal vez es la genérica, es la que más se utiliza, es la más conocida, pero bueno, no es única. También está la molalidad, en este caso se define prácticamente igual que la molaridad, nada más que en este caso estamos hablando de kilogramos de solvente en vez de volumen del solvente, ¿sale? La molalidad entonces son moles de soluto entre kilogramos de solvente. La generalidad es que la molalidad se utilice para definir soluciones que se llaman sólido-sólido, donde el solvente pues es un sólido también. Entonces es complicado ver a la molalidad cuando estamos utilizando un líquido como solvente. Está la normalidad es un caso aparte. La normalidad es una unidad de concentración que se utiliza mucho, sobre todo en química de óxido-reducción, que es algo que vamos a ver después. La definición de normalidad es el número de equivalentes de soluto entre el volumen de la solución en litros. Y bueno, vamos a ver un poquito más adelante en específico a la normalidad, aunque bueno, se supone que ustedes ya en Fundamentos de Química les presentaron esta unidad de concentración. Tenemos las unidades en términos de porcentajes, el porciento de masa-masa o peso-peso, que se define como los gramos de soluto entre los gramos de solución por 100, el porciento de masa-volumen, que son los gramos de soluto entre los mililitros de solución por 100, y el porcentaje volumen-volumen.
que son los mililitros de soluto entre los mililitros de solución por 100. Aquí, por ejemplo, el porcentaje masa-masa es muy utilizado en la industria de síntesis de compuestos químicos. Por ejemplo, en los reactivos que ustedes les dan en los laboratorios para hacer sus experimentos, bueno, las empresas que los sintetizan, les tienen que reportar a ustedes una pureza. Pues la pureza precisamente es un porcentaje masa-masa. Entonces, digamos que en este tipo de industrias de síntesis, lo normal es utilizar el porcentaje masa-masa, más que la molaridad, por ejemplo. También tenemos el factor P de X, donde X pues, puede representar cualquier átomo, ion o molécula. Y simple y sencillamente P de X pues, es el menos logaritmo base 10 de ese átomo o molécula que ustedes están considerando. Esta unidad de concentración la vamos a ver más en específico cuando estemos en la parte de ácido-base. ¿Okay? Hay otra unidad que es la fracción molar, que se define tal cual como las moles de cierto soluto entre las moles totales del sistema. Las partes por millón que se definen normalmente como los miligramos de soluto entre el volumen de la solución en litros. Normalmente las partes por millón se utilizan mucho en el análisis de alimentos, sobre todo tal vez de compuestos que vamos a encontrar en cantidades muy pequeñas, lo que se llaman cantidades traza. Y pueden ser elementos que son esenciales, por ejemplo, esenciales para la nutrición, que están en cantidades muy pequeñitas en los alimentos, pero también podemos estar hablando de contaminantes que, aunque estén en cantidades muy pequeñitas, pueden ser muy perjudiciales para el consumidor, como por ejemplo los metales pesados, como el mercurio, que se puede encontrar a veces en algunos peces. Ok, entonces, pues estas son las diferentes unidades de concentración y nosotros tenemos que tener la capacidad de pasar de una unidad a otra, es decir, de hacer la conversión de una unidad a otra. Pero bueno, vamos a ver, antes de hacer esto, un poco más a fondo lo que es la normalidad. La normalidad hablábamos de que es el número de equivalentes o los equivalentes entre el volumen de la solución. ¿Pero qué son los equivalentes? Bueno, a nosotros nos han definido los equivalentes como la masa del soluto entre algo que se llama peso equivalente. Y el peso equivalente a su vez es la masa molar del soluto entre el número de hidrógenos o de hidróxidos o de electrones que puede ceder la molécula. Aquí estamos hablando de las diferentes propiedades que tienen las moléculas en cuanto a poder ceder o aceptar hidrógenos, ceder o aceptar hidróxidos o ceder o aceptar electrones, que es química ácido-base y química redox, que las vamos a ver después. ¿Okay? Ahora, fíjense en lo que estamos llamando equivalentes, ¿sabes? Fíjense, los equivalentes se definen como masa entre peso equivalente. Si nosotros recordamos el concepto de mol, me voy a regresar un poco. Fíjense cómo en la ecuación que me relacionaba la masa y las moles, fíjense cómo yo defino moles como la masa entre la masa molar. Y en normalidad los equivalentes son masa entre peso equivalente. Fíjense que la única diferencia entre moles y equivalentes es justo entre qué estoy dividiendo. Aquí estoy dividiendo entre algo que se llama peso equivalente y en moles es la masa molar, tal cual. Pero fíjense ahora, ¿cuál es la definición de peso equivalente? Ah, pues es la masa molar entre el número de hidrógenos, hidróxidos y electrones. Entonces, dense cuenta que el peso equivalente es una masa molar, pero corregida. La estoy corrigiendo considerando los hidrógenos, hidróxidos o electrones que puede intercambiar la molécula. Entonces, fíjense que las equivalentes o los equivalentes son algo muy parecido al mol. De hecho, puedo decir que se definen casi igual porque es masa entre peso equivalente, donde el peso equivalente es una masa molar corregida. ¿Sale? Entonces, fíjense que en este sentido, normalidad y molaridad se parecen mucho, nada más que la normalidad yo la calculo con una masa molar corregida.
y fuera de eso, y cambiándole el nombre de moles a equivalentes, pues se definirían exactamente igual. Y de hecho, considerando esto, pues yo puedo establecer matemáticamente una relación entre normalidad y molaridad. La normalidad de una solución sería directamente su molaridad por el número de hidrógenos, hidróxidos o electrones que se están intercambiando. Y bueno, pues espero que con esto les quede un poquito más claro este concepto de normalidad. Ahora, la realidad es que de nada sirve que yo pueda hacer cálculos en la libreta si yo no puedo entrar al laboratorio y hacer que estos cálculos se reflejen ahí. Ustedes como químicos lo primero que van a hacer es, pues, preparar soluciones para que cuando lleguen al laboratorio puedan utilizarlas y hacer los experimentos que ustedes necesiten. Eso significa que ustedes tienen que saber cómo preparar esas soluciones y además lo tienen que hacer de forma que las concentraciones que ustedes necesiten sean exactamente lo más cercanas a lo que ustedes quieren. ¿Sale? Entonces, pues antes de entrar al laboratorio, tengo que sentarme en el escritorio y hacer mis cálculos necesarios para poder saber cómo voy a preparar mis soluciones en el laboratorio. Normalmente aquí pueden seguir ustedes ciertas reglas para hacer los cálculos que tienen que ver con la preparación de soluciones. Lo primero, lo básico, pues es identifiquen con qué unidad de concentración van a trabajar. Puede ser molaridad, pueden ser partes por millón, normalidad. Una vez que ustedes saben qué unidad de concentración necesitan, establezcan el volumen que van a preparar de la solución. Una vez que ustedes saben cuál es la concentración que quieren preparar y el volumen de la solución que quieren preparar, esos dos datos normalmente les van a ayudar a identificar cuántas moles o cuánta masa necesitan. Y eso gracias a las ecuaciones que tienen que ver con las unidades de concentración. Por ejemplo, en molaridad, si yo ya sé qué concentración molar quiero y sé qué volumen quiero preparar, pues despejando de aquí las moles, pues ya puedo saber cuántas moles necesito. O en el caso de las partes por millón, si yo ya sé cuántas partes por millón quiero preparar y sé qué volumen quiero preparar, pues entonces yo ya sabría cuántos miligramos del soluto, despejando, cuántos miligramos necesitaría para preparar mi solución. Ok, entonces ya que tengo los moles y la masa, bueno, si ya tengo la masa, pues técnicamente ya sé cuánto tendría que pesar. Pero si lo que estoy obteniendo son moles, bueno, pues estas moles yo las tengo que convertir a masa gracias a esta relación que tengo aquí entre moles y masa. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque normalmente, bueno, no normalmente, siempre en el laboratorio, el único instrumento que tengo para medir una cantidad es la balanza. Y entonces la balanza solo mide gramos. Entonces esas moles yo las tengo que convertir en gramos siempre. Ahora, ya que tengo este cálculo, lo normal es que el reactivo que a mí me den en el laboratorio no sea 100% puro. Va a tener un cierto grado de pureza. Entonces, yo lo que tengo que hacer es corregir la masa que voy a pesar considerando la pureza del reactivo. O sea, si yo calculé que necesito pesar 5 gramos de cierto reactivo, pero el reactivo, digamos que está a una pureza del 50%, eso significa que solo el 50% de lo que pese va a ser del reactivo que yo quiero y el otro 50% pues van a ser impurezas que no me interesan a mí. Entonces, si yo pesara 5 gramos, pues realmente estaría pesando de lo que a mí me interesa 2.5 gramos. O sea, no estaría logrando pesar lo que yo realmente quiero. Entonces tendría yo que corregir la masa de forma que cuando yo tome el reactivo del envase, yo esté seguro que dentro de eso tengo los 5 gramos que necesito. Que bueno, en este caso tendría que tomar 10 gramos. Si mi compuesto está al 50% de pureza, dentro de esos 10 gramos que yo tomé del reactivo impuro, habría 5 gramos del compuesto que necesito. ¿Sale? Y bueno, ya que corregí la masa por pureza, pues ahora lo que yo tendría que hacer es, si mi reactivo es líquido, si no es sólido, bueno, pues tengo que convertir esa masa en volumen.
Entonces necesitaría la densidad del reactivo que a mí me están dando, la densidad del reactivo impuro, que normalmente la encuentro en la etiqueta o la puedo investigar, por ejemplo, en los manuales de Aldrich, Sigma Aldrich, que es una compañía que se dedica a la venta de reactivos para los laboratorios, y bueno, pues en su propia página web tiene las características de los reactivos, incluyendo su densidad, pureza, etc. ¿Okay? Entonces, con la fórmula de la densidad, que es masa entre volumen, si yo ya sé la densidad del reactivo y sé cuál es la masa corregida que tendría que pesar, pues lo despejo y ya obtengo el volumen que tendría que medir del reactivo. Y ya está, ya tendría yo mis cálculos realizados para la preparación de soluciones. Aquí es muy importante comentarles que cuando ustedes van al laboratorio, si por ejemplo ustedes hicieron un cálculo de que tienen que pesar 0.2563 gramos de algo y van a la balanza analítica, pues lo común es que difícilmente ustedes van a lograr pesar ese punto 20, yo no creo que dije 23, 25, 63, lo que sea, ¿no? Va a ser muy difícil que ustedes puedan pesar exactamente esa cantidad. Y entonces es cuando empezamos a hacer barbaridades en el laboratorio. Empezamos a meter la espátula dentro del sistema donde yo estoy pesando, que puede ser un vidrio de reloj, que para mí no es lo más recomendable, puede ser un vaso de precipitados, puede ser una hoja de papel que tampoco se les recomiendo, a menos que esté sin ningún dibujo, es decir, sin cuadrículas, sin ningún tipo de tinta, y que sea una hoja pues lo más blanca posible. Si no, pues no es el caso porque les puede contaminar su muestra. El vidrio de reloj no se los recomiendo porque cuando ustedes pasan el sólido del vidrio a un vaso, es muy fácil que ustedes lo puedan perder porque se les cae por los lados. O ustedes lo han visto, mucho del sólido se queda ahí en el vidrio de reloj. Y recuperarlo pues es complicado. Entonces yo normalmente lo que les recomiendo es que tomen un vaso pequeño de precipitados de acuerdo a la masa que ustedes van a medir y el volumen en el que van a disolver. Ustedes tomen un vasito como de 25 mililitros, a lo máximo de 50 mililitros, y ahí pesen. Porque entonces ya después nada más sacan el vaso, agregan el agua dentro del mismo vasito, disuelven y ya eso lo trasvasan muy fácilmente a su matraz aforado, de su matraz volumétrico. ¿Sale? Pero bueno, les decía, si ustedes, por ejemplo, y también, o sea, si se pasaron, normalmente lo que hacen es abrir la balanza, meter la espátula, tratar de sacar la cantidad que se pasó, y entonces ustedes mismos ven cómo a la hora de que están manipulando ahí la pobre balanza empieza a variar sus datos en el display hacia arriba y hacia abajo, pues eso es porque están haciendo presión en el platillo. Bueno, pues eso no es nada recomendable porque ustedes están descalibrando la balanza. Y bueno, en una situación ya muy extrema podrían incluso dañarla. Pero bueno, si ustedes quieren tener datos exactos y precisos, y al momento de descalibrar la balanza ustedes ya no los van a tener. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen cuidado y a lo mejor se pasaron, bueno, ustedes querían .2513 y les da .2540, ¿sabes? No hay problema, ustedes pesen eso, registren esa masa en su bitácora y lo que van a hacer después es corregir su concentración. Obviamente si querían, por ejemplo, 0.1 molar y esos eran sus cálculos para 0.1 molar, ya no va a ser 0.1 molar. Pero ahí lo importante no es exactamente tener 0.1, es conocer exactamente el valor de mi concentración. Y a lo mejor con eso poquito que me pasé va a ser 0.105, por ejemplo, 0.105 molar. Y está bien, no hay problema, la cosa es que yo sepa que es 0.105 molar. Ahora que si ustedes se pasan un buen, si querían 0.2 gramos y de repente alguien le echó un espatulazo y ya llegó a 0.5 gramos, pues entonces hay que volver a pesar, ahí no hay de otra. ¿Ok? En ese caso, sacan el sólido que ustedes estaban pesando de la balanza, ya no pesan del reactivo que les dieron en el laboratorio, sino utilizan ese con el que ustedes pesaron la primera vez, vuelven a pesar, pesan bien
y el resto ustedes lo desechan. ¿Ok? Muy bien, ahora hay ciertas situaciones en las que pues alcanzar ciertos volúmenes o ciertas masas pues es complicado. Sobre todo cuando ustedes están preparando soluciones a concentraciones muy pequeñas, cuando estamos hablando de partes por millón muy pequeñas, o concentraciones molares, por ejemplo, por ahí de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 molar. Cuando ustedes hacen sus cálculos, pongan ustedes que les da que tienen que pesar una masa de 3 por 10 a la menos 5 gramos. Bueno, la balanza analítica, lo máximo que les puede ayudar a pesar, perdón, lo mínimo que les puede ayudar a pesar, y eso ya con error, es 1 por 10 a la menos 4. Entonces ustedes están calculando una masa que va más allá de las posibilidades de la balanza analítica. Entonces, en ese caso tienen que utilizar una estrategia diferente para preparar su solución. Y eso tiene que ver con la dilución. La dilución es que ustedes tomen cierta cantidad de una solución que estaba previamente preparada y esa cantidad de volumen lo diluyan en otro sistema a un volumen más grande. Obviamente, como ustedes están diluyendo con más solvente, la concentración va a bajar. Bueno, pues la idea es que para preparar soluciones a concentraciones muy pequeñas, ustedes tomen un poquito de una muestra que tenga una concentración fija, que sí se pudo preparar del químico que a ustedes les interesa analizar. Por ejemplo, que ustedes prepararon 10 a la menos 3 molar de cierto compuesto, prepararon 25 mililitros, por ejemplo. Bueno, que tomen 1 mililitro y lo lleven, pongan ustedes, a otros 25 mililitros. O sea que ese mililitro ustedes lo aforen en 25 mililitros. Ustedes están haciendo una dilución y la concentración ya no va a ser 10 a la menos 3 molar. Ahora va a ser más pequeña porque ustedes diluyeron. ¿Sabes? Ahora, la dilución ustedes la pueden seguir en concreto a través de esta ecuación. Esta ecuación tiene que ver con moles, a final de cuentas. Acuérdense que concentración molar se define como moles entre volumen, ¿sale? Si ustedes despejan moles, pues les queda concentración por volumen o volumen por concentración. Y bueno, esta relación pues también aplica no solo para molaridad, sino para otras unidades de concentración. Pero bueno, vamos a ejemplificarlo con molaridad. Pongan ustedes que tienen aquí su muestra, 25 mililitros a cierta concentración. Y ustedes de aquí toman 1 mililitro. Dentro de este mililitro hay cierta cantidad de moles. ¿Sabes? Aquí es muy importante que ustedes se den cuenta que aunque ustedes tomaron de aquí 1 mililitro, en este mililitro la concentración sigue siendo la misma que acá. Si ustedes aquí tenían 10 a la menos 3 molar, en este mililitro también la concentración es 10 a la menos 3 molar. Pero la cantidad de moles es menor. Ustedes tomaron nada más una pequeña cantidad de moles de lo que había aquí. Acuérdense que molaridad es moles entre volumen, ¿sabes? Entonces ustedes tomaron un volumen más pequeño, también hay moles más pequeñas, pero cuando ustedes hacen la división de las moles que hay aquí entre el mililitro, les va a seguir dando 10 a la menos 3 molar. En otras palabras, la concentración va a ser la misma, pero la cantidad de moles no, ¿sale? Entonces, fíjense, en este mililitro yo llevo cierta carga de moles. Y eso yo lo defino en esta parte de la ecuación. En esta parte yo digo, bueno, tomé 1 mililitro de una concentración 10 a la menos 3 molar. Y eso les va a dar las moles que hay dentro de ese mililitro. Ahora, este mililitro yo lo voy a llevar a otro matraz aforado de 25 mililitros, por ejemplo. Entonces, todas las moles de la muestra que yo tomé de 1 mililitro, ahora van a estar en el matraz aforado de 25 mililitros. ¿Sabes? Entonces, todas las moles que venían del mililitro, ahora van a estar en el matraz de 25 mililitros. Eso significa que las moles que había en ese mililitro, ahora van a estar, por eso la igualdad, en el nuevo sistema que es ahora de 25 mililitros.
O sea, moles que tomé son iguales a las moles que tengo en el nuevo sistema. Ahora, en el otro sistema, yo sé que las moles que voy a poner ahí son el volumen por la concentración, ¿sabes? Pero ¿cuál es mi nuevo volumen? Ahora va a ser 25 mililitros, ¿sabes? Entonces, a través de la ecuación de la dilución, yo puedo calcular la nueva concentración después de diluir. Digamos, ahora sería esto, ¿no? Sería, tomé 1 mililitro de una concentración 10 a la menos 3 molar y eso lo voy a llevar a 25 mililitros. ¿Cuál es mi nueva concentración? Despejo C2 y ya tendría yo mi nueva concentración. Y ya está, con eso ustedes pueden saber la concentración de la solución que se dice que ya está diluida. Entonces, ahora sí que ustedes se las tienen que ingeniar a través de planear sus diluciones para lograr llegar a la concentración que ustedes quieren preparar en el laboratorio. Es decir, si ustedes quieren 10 a la menos 5 molar de una solución de un compuesto y no lo pueden pesar ni medir en volumen en el laboratorio, hay que hacer dilución. Entonces, por ejemplo, yo escogería, pues 10 a la menos 5 no lo puedo preparar, pero ¿qué tal 10 a la menos 3? Hago mis cálculos. Sí puedo preparar 10 a la menos 3 molar. Perfecto, lo preparo y a partir de 10 a la menos 3 molar hago una dilución o una secuencia de diluciones para llegar precisamente al valor que yo necesito, que sería 10 a la menos 5 molar. Entonces la dilución es una forma en la que ustedes pueden alcanzar concentraciones muy pequeñas en las que directamente con un instrumento no es posible. ¿Sale? Muy bien, vamos a dejar este primer material hasta aquí. Les recomiendo hacer estos problemas para que se vayan ejercitando. En un video posterior voy a resolver algunos de ellos y los vamos a ir describiendo parte por parte para que ustedes vean cómo es la solución. Ya después iremos platicando. Yo voy a utilizar el método desarrollado que tiene que ver con el uso de las reglas de 3 sucesivas, porque pues normalmente es el más sencillo para entender de entrada. Para aquellos que se les ha dificultado hacer este tipo de cálculos de preparación de soluciones, me parece que con esta técnica les va a resultar un poco más sencillo, sobre todo desde el punto de vista de razonarlo parte por parte. Si ustedes ya se acostumbraron y lograron dominar lo que es el otro método, que es el análisis dimensional, ustedes pueden hacerlo por análisis dimensional sin ningún problema. De todos modos tienen que llegar al mismo resultado. Muy bien, bueno pues ahora sí que nos vemos para el próximo video. Muchas gracias.